Buenos días y bienvenidos a la quinta actividad del curso. En esta lección estudiaremos las alteraciones de la cognición y la conciencia y cómo afectan la mente humana. A través de esta actividad veremos temas como el inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, la memoria inconsciente y algunos otros trastornos neuropsicológicos. Y en este caso comenzaremos hablando del inconsciente cognitivo, que también puede llamarse procesos implícitos o respuesta automática. El inconsciente cognitivo es un estado mental en el que la información procesada se vuelve irreconocible o difícil de entender, pero esto no significa que la información no sea accesible o que esté completamente fuera del alcance de la conciencia, solo que se enfoca en cómo recibimos la información sin ser plenamente conscientes de esto, e incluye conceptos como la intuición, la habituación y el procesamiento automático, que nos permite tomar decisiones automáticas y generar respuestas emocionales automáticas, e influye en el comportamiento a partir de experiencias previas. Abarca también la percepción, la toma de decisiones automáticas y la formación de juicios rápidos sobre los demás, destacando la complejidad de nuestra cognición no consciente. La negligencia atencional. La negligencia atencional es causada por un accidente cerebral y se puede definir como la incapacidad o la dificultad para detectar, atender o responder a estímulos presentados al lado opuesto de la lesión en ausencia de problemas sensoriales y perceptivos, es decir, los pacientes que presentan este síndrome presentarán una déficit de conocimiento que tienen de su propio cuerpo y del espacio del lado opuesto de la lesión. En ocasiones se pueden llegar a comportar como si no existiera la mitad de su cuerpo. Este síndrome normalmente está causado por un accidente cerebrovascular, por daños en el lóbulo parietal, y aunque se ven en casos de hemisferio izquierdo, las más comunes son las afectaciones en el hemisferio derecho, en el lóbulo parietal inferior derecho. Existen varios tipos de negligencia atencional. Entre ellas encontramos la negligencia sensorial, que el paciente es incapaz de dirigirse o responder ante un estímulo, representando en el lado contrario a la lesión cerebral. Esta negligencia se caracteriza por la extinción sensorial, presentando un estímulo visual, táctil o auditivo. En ambos lados, el paciente solo responde ante él, de su lado menos afecto y no de su lado afecto. La negligencia espacial, la persona presenta dificultades para reconocer estímulos entre el cuerpo y el objeto, presentando problemas en las actividades relacionadas con su propio cuerpo. La negligencia personal, la persona no reconoce parte de su cuerpo. Existe también la negligencia motora, que el paciente presenta una disminución del movimiento o no utilización del brazo afectado por la lesión. En los movimientos espontáneos y exploratorios puede confundirse con una hemiparesia, es decir, un déficit motor. También existe la negligencia afectiva, que la persona rechaza el lado más afecto, o sea, comporta como si no le pasara nada, haciendo caso omiso de este lado de su cuerpo. Existe también la negligencia representatoria, que el paciente no reconoce la mitad de su representación o imagen mental de una situación real. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia encontramos a su favor? También conocido como aprendizaje implícito. Se refiere a procesos de adquisición de comportamientos, conocimientos y habilidades sin buscarlos de manera explícita. Un ejemplo de este sería el experimento de aprendizaje implícito de secuencias. En este experimento a los individuos se les mostró una secuencia de letras y se les pidió que buscaran patrones sin decirles que habían reglas en estas secuencias. No identificaban las reglas de estas secuencias, pero mejoraban gradualmente sus resultados en esta prueba, así demostrando cómo tenían una mejoría de manera inconsciente durante todo el ejercicio. Fenómenos como el condicionamiento operante y clásico demuestran cómo respuestas automáticas pueden formarse de manera inconsciente. También en la adquisición de lenguajes y en los estudios de neurociencia demuestran que el cerebro aprende de manera implícita.
o sea, sin tener una intervención consciente. Finalmente, el desarrollo de hábitos y prejuicios refuerzan este tipo de aprendizaje como una muestra de su existencia. Memoria inconsciente y qué evidencia encontramos a su favor. Se refiere a la información que almacenamos sin ser conscientes de ella. Así influyen en nuestros pensamientos, comportamientos y emociones sin ser conscientes de su existencia. Es el proceso mediante el cual recuerdos, aprendizajes y experiencias pasadas afectan nuestras acciones de manera automática. Pruebas como el priming y fenómenos como la amnesia disociativa, junto a los estudios de neuroimagen, nos dan una evidencia clara de que nuestro cerebro almacena inconscientemente recuerdos, imágenes y conceptos, los cuales luego van a influenciar en nuestras acciones posteriores. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Villamil. A continuación voy a explicarles qué es un síndrome neuropsicológico. Entonces podemos decir que es un conjunto de síntomas y dificultades cognitivas, es decir, de la mente, que se generan en algunas áreas del cerebro. Estos síndromes pueden afectar la percepción, la atención, el lenguaje y la motivación de un paciente. Puede ser causado por accidentes cerebrovasculares, trastornos congénitos y enfermedades neurodegenerativas. Existen muchos de estos síndromes, sin embargo vamos a mencionar dos de ellos. El primero es la agnosia, es el síndrome que dificulta la capacidad de reconocer objetos, personas y estímulos sensoriales. La agnosia puede afectar la visión, el oído, el tacto y la perspectiva de cómo se ve el rostro de una persona. La segunda es la heminegligencia. Es el síndrome que dificulta la capacidad para percibir y responder a estímulos de un lado del espacio. Es decir, que se puede ver la mitad de lo que vemos en general. Normalmente se genera en el lóbulo parietal derecho. Sin embargo, pues puede ocurrir en cualquiera de los dos. Esto quiere decir que si de pronto el golpe se genera en la parte derecha, se vería afectada la parte izquierda y veríamos la mitad de nuestra parte derecha, más no de la parte izquierda. A continuación les presento las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.